Les doy la bienvenida a Construye y Conquista. En videos anteriores de Age of Empires vimos el tipo de civilización que hay y cuál se adapta a tu juego y los tipos de partida que podemos encontrar. Hoy vamos a ver el resto de las configuraciones del juego para que podamos empezar de una vez a jugar. Primero vamos acá, a un jugador, y después a partida estándar. Y acá encontramos el gran panel de configuración que les mencionaba el otro día. Primero, lo primero, nuestra civilización. Una vez que la elegimos, yo en este momento tengo francos, una vez que la elegimos el color con el que nos gustaría jugar. Les voy a mostrar acá cuáles son todos los colores que tenemos, porque somos 8 jugadores en total, el máximo que se puede poner. Acá vamos a otros jugadores y acá hacemos la selección y elegimos el color. Con el clic vamos cambiando, ven que se van cambiando también los de abajo para reemplazar el color que nosotros elegimos. Vamos a elegir en este caso el azul clásico. Y por otro lado, acá ven que yo tengo configurado los equipos. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hacemos clic y nos aparece 1, significa que somos el equipo 1. Entonces todos los demás que tengan el 1 van a ser nuestros aliados. Esto se puede jugar de dos maneras. Nosotros teniendo aliados y estos que tienen así, van a ser todos jugadores independientes que no van a tener alianza entre ellos. O podemos generar alianzas. Vamos a poner el 2. Hacemos 2 clics y sale el 2. Entonces, todos los de el 1, el número 1, van a ser nuestros aliados y nuestro equipo. Ahora, todos los que tienen el número 2 van a ser aliados entre ellos. Generalmente está bueno jugarlo solo, pero bueno, también las alianzas se pueden destruir, eliminar y ya se los voy a ir mostrando eso cuando vayamos jugando. Vamos acá, a ubicación. La ubicación es el mapa que nosotros vamos a encontrar. Puede ser aleatorio y que toque el que toque. Y en aleatorio total también, nos puede tocar de cualquier tipo. Y si no, tenemos para elegir. Por ejemplo, si nos gusta jugar más con barcos, por ahí elegimos islas o islas de equipo. Las islas por equipo, básicamente todos los que tienen el número 1 acá, van a estar en la misma isla que nosotros. Y si tocamos islas, no, vamos a estar todos separados. O islas del Pacífico también. Esto es para jugar con barcos. Si te gusta hacer barcos, enseguida apenas arrancás, haces esa partida, seguramente va a ser una de tus favoritas, igual que Ríos, porque te podés ir moviendo a través de barcos. Ahora, si te gusta más la cuestión de pelear en tierra, por ahí tenemos Fiebre del Oro, fortalezas, guaridas. Todas estas tienen una particularidad distinta, cada una tiene una particularidad. En Cuenca del Oro vamos a encontrar el oro todo junto en el mismo lugar, entonces está en el centro del mapa y hay que ir y agarrarse con los demás para poder capturar casi todo el oro que podamos. Tamaño, importante. Si nosotros ponemos un mapa pequeñito que es para 2 jugadores y somos 8 en el mapa, vamos a estar todos aplastados entre nosotros. Ahora, si ponemos uno descomunal, vamos a tener lugar entre nosotros para poder ir expandiéndonos. Después, dificultad. Esto es muy sencillo. Elegimos muy fácil para arrancar y vamos subiendo la dificultad a medida que vamos avanzando en el juego. Después tenemos los recursos, que son estándar, bajo, mediano o alto. Entonces, eso lo elegimos nosotros, es la madera, el oro, el alimento y la piedra con la que arrancamos. La población, importante también. Porque si nosotros elegimos 200, que es el estándar que generalmente viene, vamos a tener capacidades para hacer unidades, tanto para ir a pelear como para hacer aldeanos. Ahora, si nosotros tenemos 25, vamos a tener que pensar muy bien qué vamos a crear, qué unidades vamos a crear. Voy a crear 3 monjes o voy a crear uno solo. Voy a crear 5 aldeanos o voy a crear 5, no sé, caballos. Eso depende de qué querramos nosotros que tenga nuestro juego. Mostrar mapa, esto lo mostré la vez pasada. Cuando ponemos normal es todo negro y a explorar. Si ponemos explorado vemos el territorio y si ponemos todo visible vemos a todos nuestros jugadores. La edad inicial, cuando ponemos estándar, generalmente arrancamos en la alta edad media y la edad máxima también. Llegaría a la edad imperial. Después tenemos duración del pacto. Estas alianzas que tenemos nosotros, que las podemos ir cambiando durante el juego, siempre y cuando no tengamos activado equipos fijos, que ahora se los voy a contar,
vamos a tener un pacto. Esto puede ser que dure 5 minutos o que dure 90 minutos. O le ponemos ninguno y que dure todo lo que tenga que durar en la partida, al menos que te cambies de equipo o que salgas de la alianza. Después tenemos la victoria. La victoria de conquista es puramente militar. Hay que eliminar a todos los enemigos. Límite de tiempo. En límite de tiempo, si hacemos clic, vamos a ver la cantidad de años. El juego se mide en años. El otro día, cuando mostraba los tipos de partida y mostraba la reliquia, la maravilla, perdón, decía una cantidad de años que equivalen a minutos del juego. Acá te pone la cantidad de minutos. 300 años son 25 minutos, por ejemplo. Y 1500 años son 2 horas, que es una partida estándar para mí de Age of Empires. Después tenemos el tema de la puntuación, que ahí va a tener que ver con los recursos, con los avances tecnológicos que vayamos haciendo y las unidades que vayamos creando. Y acá tenemos la cantidad. El primero que llega ahí a esa puntuación gana. Y después tenemos último hombre en pie. En último hombre en pie también hay que conquistar y destruir a todos, pero también no tiene la característica de que no tiene victoria aliada. Entonces no vamos a poder ganar con nuestro equipo. Sí o sí vamos a tener que destruir en algún momento a nuestro equipo. Si tocamos jugar juntos, es el sistema de equipos y el sistema de aliados. Si tocamos todas las tecnologías, vamos a tener todo desbloqueado. Si tocamos equipos fijos, no podemos cambiarnos, no podemos cambiar de aliados. Tenemos que seguir con los que tenemos cuando empezamos. Y esta opción es para grabar la partida. Me interesa mucho, lo voy a poner en todo visible y en pequeñito, para que vean cómo estamos ubicados todos en un mapa como Cuenca del Oro, una vez que arranca la partida, en un mapa pequeñito y con el tope de la cantidad de civilizaciones que vamos a estar jugando. Entonces, quiero que vean, acá estamos nosotros, acá están los verdes, miren, enseguida están los naranjas, acá está el amarillo, el celeste, el rojo, el violeta y acá en el medio me pasé al gris que estaba acá. Los espacios que tenemos son muy cortitos entre unos y los otros. Miren qué cerca que está. Y acá ya tengo a los demás. Este es un enemigo, por ejemplo. Vos tocas el centro urbano o cualquier edificio o cualquier unidad y te dice si es amigo o enemigo. Entonces acá tenemos a los verdes. Los verdes eran enemigos nuestros también. Los naranjas, enemigos. Son todos enemigos. Acá los indios son enemigos. Estos son aliados. Ahí tenemos los verdes. Los celestes son aliados. Los rojos son aliados. Y los violetas, por ende, también son aliados. Pero miren lo rápido que llegó nuestros aldeanos. Estamos a nada. Súper cerquita. Y cuando a medida que vas expandiéndote, vas llegando a los límites de la civilización contigua. Y acá tenemos el oro, ¿no? Una reliquia y el oro. Pero estamos pegaditos. Y eso era lo importante que quería mostrarles con respecto, acá están las reliquias, con respecto a la configuración del juego. Que si bien los recursos y todo estaban muy cerquita, es como enseguida tenés que empezar a desarrollarte para atacar a los demás porque te van a venir a atacar. Es como, esas cosas son las primeras que suceden en este tipo de partida. Y el oro, miren qué poquito que es el oro, porque hay en el resto del lugar, pero miren qué chiquito. Ahora, si nosotros elegimos una partida más grande, vamos a tener todo el oro lleno, todo el centro lleno de oro. Y ahí sí vamos a poder jugar realmente. Acá algo importante, ¿no? Puntuación que venía diciendo, que esto obviamente está en 0 porque recién arrancamos. Estas son las estadísticas del juego. En cuanto a militares, acá te dice mayor ejército. Obviamente todos teníamos uno porque nadie creó nada. Después tenemos acá los logros económicos, las estadísticas tecnológicas. Ven que todos arrancamos con el mapa explorado. Eso te da puntaje también el mapa explorado, importante. Y las edades a donde llegamos, las tecnologías. Estas son más las sociales, el oro de reliquias, las reliquias capturadas,
los castillos, las maravillas, todo esto nos da puntaje. Y después tenemos la historia, que es como el gráfico. Ven que acá el mío se achicó porque yo no hice nada cuando empezó la partida, no construí nada, entonces ellos fueron agrandándose de a poquito y yo me fui achicando en el espacio. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, que ahora sepan cómo configurar el juego según lo que cada uno quiere y lo que cada uno tenga ganas de jugar. Así que bueno, si este video les sirvió, suscríbanse a Construye y Conquista para seguir mejorando la estrategia, y próximamente vamos a hacer la primer partida de Age of Empires. Alguna partida cortita y rápida como me gustan a mí, que soy una persona ansiosa, así que los espero. Chau, chau.